días a todos. Espero que tengan un buen inicio de semana. Estamos en el modelado de situaciones reales desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo de las plantas, de acuerdo a la visión del modelo bioquímico de Lightbound. Y decíamos en clases pasadas que nuestro modelo era un modelo heurístico. Es decir, un modelo que nos permite aprender en base al ensayo, al ejemplo, a la experiencia. Esto es muy importante cuando estás desarrollando modelos, porque el modelo heurístico te permite descubrir elementos, permite descubrir circunstancias que no son obvias de forma inmediata, que permanecen veladas por alguna u otra razón y que empiezan a emerger del sistema conforme se van variando algunas condiciones del exterior. Por eso nuestros modelos tienen que ser heurísticos 100%. Otras de las características que tienen que tener los modelos heurísticos es que son simplificadores. Un modelo debe de simplificar las circunstancias. En lugar de complicarlas, debe de crear modelos de simplicidad. Simplicidad que no quiere decir simplismo, entiéndase bien. El simplismo es las cosas que son intrascendentes, que no tienen más allá de. Es lo superficial, es el simplismo. En cambio, la simplicidad y la simplificación es el que la realidad compleja la estructuremos de tal forma que pongamos orden en ese caos, como decían los antiguos, ordo ab cao, para poder entender secuencialmente cada una de las partecitas de ese modelo que se presentan en la realidad. Por lo tanto, a la simplificación le tenemos que añadir un modelo filosófico muy interesante que se llama pragmatismo. El pragmatismo es un modelo de pensamiento enfocado a lo que funciona, a lo que nada más está funcionando. Esto es bien útil desde el punto de vista del entendimiento de la naturaleza de las plantas. En el caso de nosotros, en el modelo bioquímico de Lightbound, hacerlo pragmático, porque nos vamos a enfocar solamente a la funcionalidad. No nos interesa de momento, de primera instancia, irnos hacia fenómenos de más trascendencia, sino simplemente entender cómo está funcionando la planta en su crecimiento, en su desarrollo. Los modelos también deben de ser sinópticos, es decir, deben de ser un resumen global que cuando tú estés viendo una parte, al mismo tiempo te puedas ubicar en el contexto. Hay veces que profundiza uno en un detalle y se pierde del contexto de relación. En el caso de los modelos y el modelado matemático, sobre todo para explicarnos las relaciones con la realidad, es muy importante paso a paso nunca perder el contexto, lo que se llama la contextualidad o contextualización, que yo manejo en el esquema general del modelo como la homología y la cohomología. Es decir, siempre aterrizando la teoría con la realidad, que toda teoría tenga una expresión en la realidad y que toda realidad tenga un fundamento en la teoría. También los modelos deben de ser visuales. Debemos de visualizar de tal forma las circunstancias relativas o relacionadas que nos den un entendimiento completo del proceso. Y aquí voy a ser divergente de muchas de las opiniones de nuestro tiempo, en que dicen que lo visual es lo dibujado, lo pintado, lo expresado con figuras.
porque dicen que una figura, un dibujo, una imagen, habla más que 1000 palabras. La forma más simple, pragmática, sinóptica, visual, ordenada y metódica de expresar la realidad es la lógica formal. No hay otra. Una ecuación matemática te expresa todo. Es una simplificación, es pragmática, es sinóptica, es sumamente visual, porque estás viendo todas las interrelaciones de las constantes, las variables y los operadores, es decir, la forma en que se relacionan para dar una expresión de la realidad. Y aquí le agregamos las otras dos características de un modelo, que debe ser ordenador y debe ser metódico. Debe generar orden y debe de tener un método. Y qué mejor, qué más simple, pragmático, sinóptico, visual, ordenador y metódico que una ecuación. En este ambiente, en este ámbito, empezamos por definir el crecimiento. Y dijimos, el crecimiento implica la multiplicación y la elongación de forma irreversible de un organismo. Nótese 3 características del crecimiento: multiplicación, elongación e irreversibilidad. Es decir, las células empiezan a multiplicarse de forma irreversible, no hay para atrás. Empiezan también a elongarse de forma irreversible. ¿Qué es esto? Estas dos circunstancias, multiplicación y elongación, deben de contemplarse de forma unitaria. No podemos separar la multiplicación de la elongación, ni la elongación de la multiplicación, si queremos entender realmente el crecimiento. Y cuando juntamos estas características y le damos aparte el calificativo de irreversible, estamos hablando de que el fenómeno matemáticamente es un fenómeno exponencial. Un fenómeno exponencial que podemos expresar por el peso del organismo antes de el tiempo que empecemos a contar, antes del tiempo t, es W mayúscula. W minúscula será el peso de la primera célula cuando empecemos a contar el tiempo, y mu es la constante de crecimiento. ¿Cómo se relacionan estas dos variables y una constante? La forma matemática de relacionar es que el peso de ese organismo, W antes del tiempo t, será igual, idéntico, equivaldrá a, de forma exacta, el peso de esa primera célula cuando empiece a contar la primera celulita en forma exponencial a la mu por t. Y encontrando la expresión donde elevamos exponencialmente ese peso de la primera célula a la constante de crecimiento multiplicada por el tiempo, podemos manipular la ecuación y nos vamos al inverso, que viene siendo el logaritmo natural. Ya tenemos que el logaritmo natural de ese peso total vendrá siendo igual al logaritmo natural del peso de la primera célula más la multiplicación de la constante de crecimiento por el tiempo. En forma logarítmica podemos nosotros ir viendo paso a paso, fracción a fracción, de ahí viene el término logaritmo, un término fraccional continuo, y podemos graficar pasito a pasito cómo es que ese peso del organismo total, en función del peso de la primera célula, va aumentando, o cómo se comporta con respecto al tiempo.
Y si nosotros graficamos el logaritmo de ese peso total sobre el peso unitario celular con respecto al tiempo, tenemos de 10 a 100 minutos y de 0 a 80 células, vamos a observar un fenómeno muy interesante. La continuidad se da por éstasis relacional, es decir, no es una línea recta que va avanzando en forma continua, sino que hay un éxtasis estacional, es decir, hay un periodo de reposo de no crecimiento multiplicativo. En este periodo de no crecimiento multiplicativo es en donde estamos hablando de la elongación. En esta estasis o éstasis, recuerden que aquí es número de células. Ese número de células con respecto al tiempo, conforme va avanzando la masa, vemos que hay un periodo en el cual no hay multiplicación, y si no hay multiplicación, y dijimos en un principio que multiplicación y elongación tenían correspondencia biunívoca, es decir, de 1 a 1, de forma irreversible, en estas líneas horizontales de no aumento celular hay elongación, y luego hay multiplicación y luego elongación. Multiplicas, elongas, multiplicas, elongas, multiplicas, elongas. Y fíjense cómo se pone de una manera muy visual, muy simplificada, ese fenómeno de crecimiento-elongación. ¿Y para qué sirve en la práctica esto? Pues miren, está muy de moda el estar estimulando las plantas con las famosas hormoneadas. Y vamos a ponerle hormonas, y a veces le ponemos hormonas de multiplicación. Las hormonas sí estimulan selectivamente cada uno de estos dos procesos de forma individual. Hay hormonas de multiplicación, hay hormonas de elongación y hay hormonas de multiplicación-elongación. En diferentes proporciones van actuando conforme el metabolismo cambia con respecto a una relación que se llama intrónico-exónica de comunicación celular. La célula tiene un sistema de captación e interpretación de datos en los cuales está decodificando toda la información transcripta, es lo que se llama el transcriptoma, porque codifica y decodifica por medio de un proceso que se llama intron-exón toda la información en el RNA transportador, en el RNA mensajero, hace sus correlaciones con el DNA para ver el aspecto genomático y luego nos vamos al aspecto proteómico. Empezamos a expresar esa fabricación de proteína, ese requerimiento para fabricar proteína, esa energía de reserva que se va a estar utilizando como azúcares, desde los más simples hasta los más complejos, y entra todo un complejo metabolómico a expresarse. Fíjense, esto es lo maravilloso de poder entender este tipo de gráficas, que para algunos serán unos escaloncitos que no dicen nada, pero para otros, cuando lo tenemos en la mente y podemos interpretar este tipo de ecuaciones adicionándole información desde el punto de vista de los elementos requeridos para el crecimiento, los elementos requeridos para la elongación y cómo se interaccionan con respecto a los factores del ambiente, te haces un panorama muy completo y vas complementando esta idea, vas haciéndola más compleja, pero no más complicada. Entiéndase esto. La idea compleja no tiene por qué ser complicada. Una idea compleja es una multivariable. Una idea complicada es una idea confusa. Y esto es algo muy distinto. La complejidad en este sentido es simplificada, pragmatizada, sinoptizada
visualizada, ordenada y hecha método por un modelo de una ecuación. Cuando nosotros graficamos ya no el logaritmo de W mayúscula sobre W minúscula, sino simplemente la relación de pesos W sobre el tiempo en minutos, vemos que tenemos cierta curvatura de tipo exponencial. Y si nosotros empezamos a relacionar estas dos curvas, la curva de crecimiento y elongación con la curva de crecimiento ya resumida, ya puesta en conjunto con, empezamos a tener los puntos de interceptos en donde los tiempos y la cantidad de células se vuelven cero. Fíjense cómo está interesante esto. Estos modelos no han empezado de cero. No empieza de cero. Y no empieza de cero porque empezamos a contar en el momento en que la primera célula sale. Esa es la W minúscula. En que la primera célula, resultado de la multiplicación de la célula madre y de la elongación correspondiente, en ese momento, a los 10 minutos, empezamos a contar aquí, es cuando empezamos a tener la primer medida. En cambio, cuando tratamos de hablar de interceptos, estamos hablando en donde se va a hacer el punto de origen, el intercepto con el punto cero, es decir, donde no hay célula, donde nada más está la célula madre o la célula meristemática original, y el tiempo todavía no empieza a contar, todavía no empieza a hacerse la división para la multiplicación celular. En este momento, al irnos a cero, tenemos una cierta linealidad. Y aquí es en donde se va con la finta la mayor parte de la gente. Nada más consideran estas gráficas del punto de intercepto y dicen, no, pues el crecimiento es perfectamente lineal. Aquí lo estamos viendo. Y en realidad no. En realidad es un crecimiento exponencial, que si lo queremos fraccionar para entender paso por paso, lo tenemos que hacer logaritmo natural. Es decir, sacar el inverso. Y la idea aquí es que no podemos desechar ninguna herramienta matemática que nos permita entender paso a paso, porque una nos da información acerca de una circunstancia y otra herramienta nos da el complemento. Dijimos que estos modelos eran complementarios. Entonces la complementariedad al intercepto nos dice que tendemos a tener un avance progresivo, que en relación a los pesos es exponencial y que en relación al número de células es un modelo escalonado. ¿Se fijan? Escalonado total, en relación a pesos exponencial y en relación a interceptos aparentemente lineal, con una linealidad inicial. Pero hay un pequeño problema. Cuando las plantas alcanzan su madurez, entonces vemos que las tasas de crecimiento van a tender a hacerse cero. Disculpen, y eso que no hay gente, ¿eh? Pero así es esto. Cuando me vengo a grabar sin personas aquí en la oficina, está el teléfono porque no hay quien lo conteste. Pero en fin, retomemos otra vez. Cuando las plantas alcanzan su madurez, la tasa de crecimiento tiende a hacerse cero. Es decir, mu tiende hacia cero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo es el punto de madurez? ¿Cuándo es cuando se va a empezar a reducir esa multiplicación y esa elongación celular? ¿Y en qué partes de la planta? Para poder entender esto, debemos de ver que no toda la planta se va a parar al mismo tiempo, que no todos los
órganos de la planta van a tener un frenado inmediato porque estamos hablando de una tendencia, estamos partiendo de un factor de generalidad. Cuando las plantas alcanzan su madurez, primer factor, alcanzar la madurez, la tasa tiende a, no quiere decir que se hace cero, tiende a disminuir, a disminuir. Entonces necesitamos hablar de una ecuación que nos permita integrar factores ajenos a la planta, que se llaman factores no biológicos, no directamente implicados en la biología de la planta, originados en ella, pero que sí influyen en esa madurez. ¿Cómo qué? Bueno, como la intensidad lumínica, por ejemplo, como la humedad relativa, como la frecuencia o humedad en el suelo, frecuencia de humedad en el suelo, que se conoce también como la tasa óptima de capacidad de campo. Entonces, cuando tratas de hacer una globalización completa de todos estos factores, tenemos que esa W, que ese peso final, va a ser igual a una suma algebraica de los factores no biológicos en función del tiempo. El tiempo es el que tiende a disminuir. Entonces vemos cómo aquí de un tiempo lineal hacemos un tiempo cuadrático. Cómo empieza a cambiar drásticamente ese tiempo cuando se tiende a la disminución. Lo que se habla en las plantas de un sentido de la urgencia apoptósica. Es decir, la planta cuando tiende a la madurez o se reproduce de forma normal o se reproduce de forma alarmante. Una reproducción alarmante es cuando la planta tiende a dar un fruto, a hacerse productiva de fase vegetativa hacia fase generativa, porque ya no tiene tiempo para continuar sin dejar generación. Entonces, este tipo de circunstancias nos dan una idea también de muy malos manejos que se están dando en las plantas. Por ejemplo, las famosas estresadas. Es que vamos a estresar la planta para ver si la hacemos generativa. Por favor, estos manejos A, B y C, que son constantes de factores no biológicos, tenemos que manejarlos con muchísimo cuidado. Tenemos que considerarlos con mucho cuidado. No es nada más quítale el agua, ponle más agua. Quítale la luz, ponle más luz. Las famosas estresadas. Tenemos que tener una idea de cómo se están relacionando esos factores con respecto al tiempo. Y para ello es necesario que entremos en lo que viene siendo la tasa de crecimiento relativo. Es decir, la tasa de crecimiento con respecto al peso, a la tasa de crecimiento por unidad de peso de la planta, que se conoce como el RGR. Y para hablar de crecimientos relativos, que nos van a servir, número uno, para entender qué partes de la planta crecen y se frenan en forma diferenciada: raíz, tallo, hojas, flor, fruto, etc. Segundo, para entender qué factores no biológicos contribuyen a esos incrementos o decrementos del crecimiento relativo, porque tenemos una información constante que es, conforme la planta llega a la madurez, la tasa de crecimiento tiende a disminuir hasta hacerse cero. Sabemos que el cero lo va a alcanzar en la muerte. No hay planta que deje de crecer porque necesita mantener sus órganos. Por eso es importantísimo entender el peso de la planta en cualquier momento, en cualquier tiempo. Y decimos, cuando el tiempo es cero, entonces el peso es cero,
Y la tasa de crecimiento va a tiende a WT. Esta WT es el W0, el peso inicial, elevado a mu t, es decir, a la constante de crecimiento del tiempo. En donde esta t que está aquí, ya es una derivada. Es derivada de W con respecto al tiempo, para marcar la tasa de crecimiento de la planta en cualquier momento. Y si nosotros tenemos que esta expresión de derivada de W con respecto a la derivada del tiempo, es igual a mu W exponencial a la mu t, nosotros podemos rearreglar de acuerdo a las leyes de las ecuaciones y podemos tener que el inverso del tiempo, el inverso del peso, perdón, 1 sobre W multiplicado por la derivada del peso con respecto al tiempo es exactamente la tasa de crecimiento relativo mu. Esta constante mu, que es la tasa relativa de crecimiento de la planta, durante el crecimiento exponencial, la fase dura de crecimiento, mu va a permanecer constante. Pero cuando la planta alcanza la madurez, mu tiende a 0. Entonces, podemos expresar que esta tasa de crecimiento relativo es igual a 1 sobre W multiplicada por las derivadas con respecto al tiempo y que es igual a mu por la parcial de 1 menos W. Conforme W se hace más grande, el término 1 menos parcial de W tiende a hacerse más pequeño. Y estamos entrando ya al criterio de derivadas parciales. Porque se va a aproximar a 0. Conforme W se aproxima al valor de 1 sobre la parcial, esa parcial de W tiende a hacerse 1, por definición. Y por lo tanto la tasa de crecimiento va a ser 0. Es decir, no deja de existir, sino que existe sin diferenciación. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Porque dijéramos que peso 0 y RGR 0, estaríamos hablando de una desaparición. Pero lo que estamos haciendo aquí es que este proceso continuo de movimiento, de aumentos de peso, cuando nosotros sacamos el inverso de la parcial, de la derivada parcial del aumento de peso, vemos que para parar la planta, el peso va a permanecer constante. Se va a hacer 1. Por lo tanto, ya sacamos la parcial como el recíproco del peso máximo de la planta. Me explico mejor. Consideramos una planta con un peso inicial de 1 gramo y al final tiene 200 gramos. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación, tenemos que mu es igual a 0.1 gramos por 1 sobre gramo por 1 sobre D. De tal forma que si usamos esta ecuación, podemos simular el cambio en su RGR conforme la planta crece. Y podemos decir que es un triángulo rectángulo de 0.5 a 1 en el RGR, ¿sí? Y de 0 a 80 días en el eje horizontal. Y por lo tanto, si ya estamos triangulando, si ya tenemos esta simplificación pragmática y sinóptica, podemos ordenarla metódicamente y entonces tenemos que entrar en el criterio de los cambios de peso de la planta con respecto al tiempo. Y para sacarlos tenemos que entrar en el fenómeno contrario de la derivación, que es la integración. Y empezaremos a integrar de forma sencilla la derivada de W con respecto
a W menos 1 de la parcial W, que es igual a 1, que multiplica la integral de mu por la derivada del tiempo. Integrando con respecto al tiempo cero, tenemos que el logaritmo natural de W sub 0 multiplicada por 1 menos la parcial de W con respecto a W multiplicada por 1 menos la parcial de W sub 0 viene siendo menos WT, en donde W0 es el peso inicial de la planta al tiempo cero. Y si rearreglamos, vamos a tener que W, el peso final, es igual a W0, el peso inicial, partido por toda la expresión de crecimiento, que viene siendo la parcial de W0 más 1 menos la parcial de W0 a la menos WT, lo que se conoce como la ecuación logística de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme T se incrementa, se ve claramente que W tiende a un valor 1 sobre la parcial y los cambios temporales en el peso de la planta se van a expresar en gramos sobre metro cuadrado cada día de 24 horas en una forma sigmoidal, una S estiradita que tiende a verse aquí. Y esto es la expresión de todos los fenómenos de la vida. Los tiempos relativos que se le llama en los fenómenos de la vida con respecto a las masas, con respecto a cualquier factor del desarrollo, tendrá a hacerse sigmoidal. Y si ustedes se fijan, esta sigmoide es la primera parte de una campana de Gauss. La segunda sigmoide, que es la inversa de esta, será la parte final de la campana de Gauss. Y con ello tendremos el periodo completo de vida, desde desarrollo, crecimiento, plenitud y fin de ciclo. Esta ecuación logística, no nos dice por qué la planta alcanza su peso máximo al madurar. ¿Y por qué no nos lo dice? Porque la tasa de crecimiento y el RGR declinan conforme el tamaño de la planta aumenta. Esta ecuación logística solo va a describir los cambios en el RGR y los cambios en W. Si nosotros queremos complementar más la información, tendremos que irnos a las tasas netas de asimilación, la NAR. El área foliar, dW sobre dt, es la tasa de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que la tasa neta de asimilación es igual a W, que es el peso final, sobre el área foliar multiplicada por la tasa de crecimiento relativo. A este radio de AW se le conoce como radio de área foliar, que es el área foliar dividida por el peso seco. Le vamos a llamar, si le expresamos con respecto al radio de área foliar, será F sub A y será A sobre W. Si sería el radio con respecto al peso, sería W sobre A y sería la expresión de masa con respecto al crecimiento. Y aquí al invertir los factores, al recíproco, al inverso, tendremos que A sobre W viene siendo el radio del área foliar. Y esta tasa de asimilación neta no es más que la cantidad de materia seca que produce la planta en función del área foliar.
Fíjese, esto está muy interesante. La tasa de asimilación neta es nada más y nada menos que la cantidad de materia seca que produce la planta en función del área foliar. Lógicamente, se relaciona con la cantidad de energía lumínica interceptable por la planta. Y aquí es otra precisión que debemos de hacer. Hay gente que se la pasa midiendo la energía lumínica total. Dice, bueno, traemos tantos lúmenes o tantos no sé qué por metro cuadrado y hay muchísimas unidades. Pero eso es lo que tienes dentro del sistema. Pero ¿qué tanto de eso es interceptable por la planta? Cuando la planta es pequeña, la cantidad de energía lumínica interceptada por la planta va a ser proporcional al área foliar. Pero, conforme la planta crece, conforme la planta produce nuevas hojas, se va a incrementar el sombreado. Entonces, por lógica, la cantidad de energía lumínica interceptada por la hoja va a decrecer. Por lo tanto, el radio de área foliar de la planta no permanece constante conforme la planta crece. Este radio de área foliar decrece con el tiempo. Otra precisión que a mucha gente se le va. Consideran el radio de área foliar constante y así lo utilizan en las ecuaciones y lógico, el radio de demanda de nutriente después se les va a perder. ¿Por qué? Porque ese radio decrece conforme la planta crece. Entonces tenemos que familiarizarnos con otra expresión llamada el área foliar específica. Esta área foliar específica, S sub A mayúscula, es el radio del área de una hoja con respecto a su peso. Esta S sub A puede cambiar marcadamente por el medio ambiente en el cual la hoja se desarrolla y expande. Aguas aquí, lo repito otra vez, el área foliar específica S sub A, que es el radio del área de una hoja respecto a su peso, puede cambiar y de hecho cambia marcadamente por el medio ambiente en el que la hoja se desarrolla y expande. En concreto en solanáceas, en cucurbitáceas, este radio de área se relaciona con la media de temperatura ambiente y la luz diaria integral. Ahí voy otra vez. En las solanáceas y en cucurbitáceas lo vamos a relacionar esta área foliar específica, este radio del área de la hoja con respecto al peso va a cambiar en función de la media de temperatura ambiente y de la luz diaria integral S. De tal forma que 1 sobre S sub A es igual a minúscula sub 0 más A minúscula sub 1 por S más A minúscula sub 2 por 1 sobre T, siendo A0, A1 y A2 constantes. Ahorita las vamos a definir. Lo que sí quiero aclararles es que lo único constante son estas A minúsculas sub 0. La media de temperatura ambiente, T, y la luz diaria integral son variables. Y este es la causa del éxito o fracaso de los manejos de las plantas desde el invernadero, desde el plantero. ¿Creen que la planta, con que tenga agua y con que no esté estresada, con que esté muy paradita, ya con eso está hecha? Y no, hay que tener manejo de luz y manejo de temperatura. Usted tiene que poner el riego en función de las medias de temperatura ambiente y de las medias de la luz diaria integral, considerando
los factores de intercepción de las hojas. ¿Qué tanto puede interceptar la luz la hojita de la planta chiquita con respecto a las plantas grandes? La posición del plantero. Entonces, usted no puede estar regando 3, 4 veces al día o todos los días si no toma en cuenta este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque la planta va a tener dos problemas. Uno, en el plantero no va a desarrollar raíz. Si usted está manejando el agua en función de un estrés, entre comillas, visible, porque la planta está un poquito triste, en lugar de controlar la luz diaria integral en fracciones, es decir, hay demasiada luz, póngale la sombra, le falta luz, quítele la sombra, maneje las temperaturas adecuadamente, tenga fenómenos externos de Dewey. Los fenómenos externos de Dewey son todos los factores que le van a ayudar a disipar o a concentrar calor, que después los veremos, y entonces no quiera tener raíces en los planteros a punta de estar estimulando con radiculizadores. Es un manejo total. Si usted estimula el crecimiento de las raíces y le pone mucha agua a la planta, solamente va a tener crecimientos hacia abajo. Crecimientos que se llaman parestásicos. Es decir, crece la raíz hacia abajo, pero no hay crecimientos laterales. ¿Por qué? Porque la planta no tiene por qué buscar el agua. Ahí la tiene en cortito, la tiene cerquitita. Y claro, de alguna manera, el estímulo hormonal hace que la célula se multiplique, que la célula se elongue y tiene que manifestarse de alguna forma. Entonces viene el crecimiento hacia abajo de la raíz central y el crecimiento hacia arriba de la planta, que si maneja mala luz, pues todavía la va a etiolar o la va a hacer muy larga y dicen, ¿qué plantotas tengo? Pero cuando usted mide el radio de área foliar y empieza a hacer de ese radio de área foliar con respecto al peso el indicativo que le va a permitir realmente ver si la temperatura, si la luz, si la humedad son correctos, entonces ahí va usted a nutrir la planta perfectamente bien. Y va a tener ideales para el trasplante, unas plantas cortas, con entrenudos cortos, raíz abundante, con gran lateralización de la raíz, con que vienen desde este tipo de desarrollos. Estamos entrando a algo que se llama la eficiencia y la viabilidad del crecimiento concordante. Esto que les he comentado del criterio de suficiencia, estamos hablando de crecimiento concordante. Porque uno de nuestros objetivos es conocer y hacer más eficiente el crecimiento y el desarrollo de la planta. Pero, considerando el radio del contenido de energía de la planta, vectorizados desde la toma inicial de la energía y subsecuentemente cómo varía durante el crecimiento. Fíjense, esto es la clave. Conocer y eficientizar el crecimiento y el desarrollo de la planta en función del radio de contenido de energía de la planta. ¿Con qué método? Vectorización desde la toma inicial de energía y toda la subsecuencia de variaciones durante el crecimiento. Porque la eficiencia de la producción de la planta es un criterio súper útil, y la dirección vectorizada y la tasa de crecimiento que determinan
o que se determinan por los cambios en el sustrato, por el efecto de los reactantes, por los productos y por las enzimas, van a ser los factores físicos de importancia capital. Pero para poder usted ver qué enzimas, qué productos, qué reactantes, qué factores físicos son los que están interviniendo, es en donde utilizamos la dirección vectorizada de esa tasa de crecimiento junto con los factores. Y aquí empieza a entrar la parte de ordenamiento y metodología del modelo. Empezamos a entrar en pasos ordenados de procesos enzimáticos de conversión. Vamos a suponer un paso en el que el proceso de crecimiento de la planta tiene como base la conversión de un metabolito A en otro metabolito B. Y que esa conversión A a B tiene un requerimiento de energía que vamos a llamar delta E a B. Delta E sub a B. Dado que no se efectúa trabajo externo por el sistema, esta cantidad de energía va a ser independiente a la ruta metabólica de conversión A a B. Esto es un principio básico. Entonces vamos a ver cómo esta ruta de conversión se puede dar en algunas rutas posibles. A directamente a B. A se convierte en un intermediario C y este C se convierte en B. Y podemos en estas rutas posibles calcular la energía desde A a C y desde C a B. Y vamos a precisar que la conversión de energía de A a B menos la interacción energética delta E a B va a ser una expresión genérica que nos va a decir cómo vamos a empezar a entrelazar los fenómenos energéticos en las diferentes rutas. Mientras que AC más delta EAC nos va a precisar las variables de conversión en conjunción de CAB menos la energía correspondiente. De tal forma que agarramos un global y decimos, el cambio en la energía para convertir de A a B es igual al cambio en la energía para convertir de A a C menos el cambio en energía para convertir de C a B. Y hacemos un integral de toda esta energía del sistema y vemos que hay estados de excitación. Tenemos el estado A de energía que se eleva a un estado de excitación A excitada, es decir, A con una energía supraactivada, y luego viene un estado de excitación, baja el nivel de energético, ya se convirtió en B, y aquí tenemos un cambio. Este es el cambio de la energía inicial A hacia la energía final B. Esta delta es muy importante porque es el manejo energético. ¿Por qué quiero hacer énfasis en estas energías? Porque recuerden que todo parte de la ecuación básica de la primera ley de la termodinámica. Esos cambios de energía van a ser iguales a la diferencia entre el calor que usted le pone al sistema menos el trabajo que el sistema hace. Aquí tenemos la otra posibilidad en donde A empieza de un estado de mayor energía, se excita, baja en de excitación hacia C, C se excita y llega al final B. En esta parte, cuando A se convierte directamente en B, hay un requerimiento inicial de energía para producir el complejo de transición A excitada. Una parte de esa energía, E menos delta E sub AB, puede recuperarse cuando la excitación de A se rompe para formar B. En un sistema ideal, toda la energía va a ser retenida por el sistema, pero en la realidad, una parte de esa energía va a ser disipada en forma de calor y se pierde. Ahora entienden por qué cuando han ido conmigo algunos de mis ingenieros y estudiantes a las mallas, a los invernaderos, al campo,
estamos midiendo la cantidad de calor que hay en el suelo y en diferentes partes de la planta, incluyendo la superficial en la hoja, por haz y por en vez. ¿Para qué? Porque con estos datos estamos viendo la forma de disipación de calor y con las termografías que levantamos ahí, con las fotografías con las cámaras FLIR que tenemos, empezamos a calcular esas cantidades de calor necesarias para mantener la homeostasia de la planta, porque la planta no se debe de estresar, la planta no se va a la sombrita, ni se va a tomar su limonada cuando tiene calor, simplemente disipa evapotranspirativamente calor en relación con el ambiente. Pero este calor es producido interiormente también por procesos de conversión metabólica. Por eso es importantísimo entender de dónde viene el calor. Así como es importante para los nogaleros entender que las horas frío no es nada más el tiempo que la planta tarda o dura a 10 grados o menos de 10 grados, que es una hora de calor, una hora fría efectiva. También influye todo el metabolismo interno. ¿Por qué? Porque hay disipación de calor. Cuando el metabolito A se convierte en B con un intermediario C, vamos a tener dos estados de excitación. Vamos a requerir energía para formar el complejo A excitado y el C excitado. Cuando estos complejos de transición se rompen, se quiebran, algo de esa energía del sistema se pierde adicionalmente a la pérdida por la formación del intermediario. ¿A dónde vamos con esto? A que en un sistema real, la conversión de simples metabolitos del A al B se va a preferir naturalmente por ser la ruta más eficiente. En el sistema real, la conversión de A a B por intermedio C se dará en ciertas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que la planta tiende hacia las rutas de simplicidad. Suponiendo que A es producto de una reacción que ocurre en un organelo que está rodeado por una membrana que es relativamente impermeable, es decir, semipermeable selectiva, tanto para A como para B. Pero B se requiere para usarse en otros procesos de la planta que ocurren afuera de ese organelo en cuestión. Si C es sintetizado dentro del organelo y se transporta rápidamente a través de la membrana, lógico, será más oportuno que la planta proceda para convertir A a B a través del intermediario, del C. ¿Por qué? Porque es el que gasta menos energía. Decimos es el menos energético. Y esto ayuda a la planta a mantener baja la disipación de energía calorífica. ¿Qué quiere decir esto? La planta siempre, para un fenómeno homeostático, para su funcionamiento normal, tenderá a mantener bajas las disipaciones de energía calorífica. Si usted ve que la planta tiende a incrementar la disipación de energía calorífica, algo está sucediendo ahí, y ese algo no nada más es cuestión externa, no nada más es cuestión de humedades, de temperaturas, de luces, es cuestión del metabolismo interno, de qué está poniendo usted como fuente de nitrógeno, como fuente de fósforo, como fuente de potasio, como fuente de calcio, si están entrando directamente al sistema o no, o si la planta todavía requiere de algo que se llama transporte activo vía azúcares para trasladar los nutrientes desde el suelo hasta dentro de ella a través de la raíz y todavía traslocarlo y todavía hacer los procesos del metaboloma en cada organelo, manejando toda una economía de calor, economía termodinámica. Por eso uno de nuestros preceptos es nutrir y regar a la planta en función del trabajo ejercido por ella. Para ello tendremos que ir entrando
poco a poco en este sistema y para la próxima clase veremos las determinantes fisiológicas del crecimiento de la planta. ¿Cómo fisiológicamente está determinado el crecimiento de la planta? Para, en primer lugar, no hacerle daño, en segundo lugar, no estorbar. Por mi parte, es todo por este día. Espero y la explicación haya sido lo más clara posible, ya que es importantísimo que vayamos entrenando nuestra mente para manejar información desde el punto de vista más simple, más pragmático, más sinóptico, más visual, ordenado y metódico, que se llama el sistema de la lógica formal, el sistema de las ecuaciones matemáticas. Y esto, para terminar, porque existen tres grandes metodologías muy comunes en los procesos de trabajo científico. El que yo llamo el estilo americano en donde primero se hace determinada acción, vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio de algo. Lógico, va a haber fracaso, el fracaso da aprendizaje, ese aprendizaje nos obliga a buscar teorías que nos orienten con respecto a qué fue lo que pasó, y ahora a la acción otra vez. Ese es el ciclo americano. El ciclo europeo, los europeos la piensan al revés, dicen los europeos, bueno, primero tenemos una serie de teorías que se van a convertir en acciones, en base a las teorías actuemos, y luego de los fracasos, porque se va a fracasar en algunas partes, vamos a hacer un análisis para ver qué podemos mejorar. Y lógico, ese análisis lo hacemos en función de las revisiones de las teorías. A mí en concreto me gusta mucho el estilo europeo. Trabajar la teoría, acción, ver las causas de aplicación, las causas de fracaso, ver los momentos de mejora y recurrir otra vez al ajuste de las teorías y las acciones. El estilo gringo, el estilo americano, actuar y luego fracasar y luego aprender y luego buscar por qué, a mí se me hace pérdida de tiempo. Así es que a mis estudiantes yo les aconsejo eso, sobre todo ya en la práctica de campo, que siempre estemos fundamentados teóricamente antes de actuar. Por eso la base del modelo bioquímico de Liveborn y la ingeniería metabólica Liveborn es una base teórica amplia y suficientemente sustentada que nos va a permitir acciones. A la hora de aplicar las acciones, tenemos una tasa de fracaso, pero no porque el modelo falle, sino porque las circunstancias de aplicación son divergentes, cambian. Y ahí es en donde tenemos que hacer el análisis para que haya la mejora en el sistema de aplicación en concordancia con la teoría. Y presuntuosamente les digo que la teoría no falla porque está fundamentada en la congruencia matemática, es decir, en la existencia, recurrencia y trasciencia de todos y cada uno de los postulados hechos. Y eso pues no admite falla. Si estuviéramos suponiendo a través de un método de ensayo o error, pues entonces ya veríamos muchas divergencias en esto. Por eso el modelo bioquímico de Liveborn y la ingeniería metabólica son modelos de concurrencia holística, pragmática, simples, sinópticos, visuales, ordenadores y metódicos. Existe una tercera vía, como en todos lados, que es la vía asiática. ¿Saben qué hacen los asiáticos? Observan, pero observan a los gringos y a los europeos para ver en qué se equivocaron ellos. Y luego hacen la mejora, hacen reingeniería y proponen una solución alterna. Este método tampoco me gusta, andar observando al vecino para ver en qué se equivocó y luego mejorarlo, pues es pérdida de tiempo para mí. Para mí, el modelo propuesto es, vayámonos como los europeos, teoría, acción, fracaso, análisis de mejora, teoría, acción, fracaso, análisis de mejora. Y en este sistema siempre tendremos una curva de crecimiento
una curva que nos permite ponerle orden al caos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Que se la pasen bien y que traten de profundizar en esto que estamos compartiendo.